Buen día. Buen día, Oscar. ¿Querés leer? Buen día, Oscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios y Y cantará mi boca tu cantaremos alabanza. la Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, riquezas y fallas. Señor, Señor, te te confieso confieso todos todos mis mis pecados, pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y sus fallas. Gloria sea al Padre, al al Hijo y al Padre, Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Compartimos la lectura del Evangelio para este domingo, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, los versículos 10 al 17, que dice así. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu, que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con algunos, digamos, saltos dentro del texto, porque bueno, ya pasa lo que pasa todos los años. A esta altura el leccionario se va quedando sin domingos. Entonces, bueno, no puede hacer una lectura totalmente lineal, que sería lo ideal para ver cómo se va construyendo sentido. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, por un lado, tomar las partecitas, las perícopas, dicen los que saben de estas cosas, y al mismo tiempo decir, bueno, ponerlas dentro de lo que es el recorrido. Ya el domingo pasado veníamos, bueno, el domingo pasado y los anteriores, veníamos con esto de Jesús como señal de contradicción y decíamos, bueno, esta idea del reino como un modelo disruptivo, ¿sí? Donde aparece esto que rompe con los modelos jerárquicos tradicionales de la sociedad y se abren a cosas nuevas, que rompen con lo que está. Bueno, el texto de hoy es nuevamente algo de este estilo. La protagonista, bueno, después los que son muy técnicos van a decir, bueno, en lo que es el Evangelio, el protagonista es Jesús, sí, pero la protagonista es la mujer, cosa que, por más que, bueno, el problema también es cómo es lo interpretativo a veces, ¿no? De los textos, que eso los vamos a meter un poquito, y bueno, toda traducción es una interpretación, sí, pero bueno, a veces hay mayor elemento interpretativo o más literalidad. A veces la literalidad no ayuda y a veces nos ayuda por lo menos a ajustarnos a cierta mirada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en el texto ahora. Esta curación, que si miramos, inclusive en los títulos, dice curación de una mujer en sábado, es como bastante genérica, porque no dice dónde ocurre. Esto ocurre un día en una iglesia, porque nosotros, claro, cuando decimos sinagoga, decimos, sí, es el tema de aquellos, de aquella época y en aquellas instancias. Pero
es la iglesia de la época, la comunidad de fe. Sinagoga, iglesia, congregación, en realidad, son las mismas palabras en los distintos idiomas. Bueno, a veces algunas las traducimos, otras no, y así es como se nos va mezclando. Entonces lo que tenemos que ver acá es un poco que lo que se trata acá tiene que ver con la comunidad de fe organizada de la época. Entonces aquí ya vemos que tenemos una distinción. Por un lado, estaríamos hablando de comunidad de fe, que a veces es una construcción más abstracta, más subjetiva, y la comunidad de fe organizada, donde aparece un personaje que toma la palabra también, está la mujer, y también habla el encargado. Acá traducen creo que jefe de la sinagoga, pero en general quien lleva todo el orden, el modelo de que las cosas estén ordenadas para funcionar y que es el que mantiene las cosas. Bueno, en ese entorno donde de antemano tenemos otros textos, ya donde veníamos con lo del domingo pasado, la interpretación de los signos de los tiempos, no llegamos a leer la parábola de la higuera estéril, y entonces sobre eso conecta este texto. Entonces no es algo completamente aislado, sino que es parte de toda esta construcción de sentido que nos genera la linearidad de lectura del texto. Creo que el responsable he sido yo, porque están acá todos inventando cosas y, bueno, el texto está muy contento porque tiene una camarita que tiene inteligencia artificial, pero si uno hace ciertos gestos, si mueve los dedos, claro, entonces hace el zoom, saca el zoom, entonces el responsable soy yo, que moví la mano, hice algún gesto que la cámara interpreta que es un indicador de algo. Ni sé cuál es el gesto, ni sé cuál es el indicador, ni nada, pero bueno, es lo que va pasando, así que, bueno. El chiste nuevo no solo de Facundo, sino tuyo también. Claro, estamos, bueno, son aprendizajes de esto que realmente uno se siente muy superado. No, que no supera, no es que uno está superado. Pero volvemos a nuestro texto y tratemos de no hacer gestos que la cámara interprete que uno le está dando una indicación. Dice que está. Bueno, si ustedes han visto en nuestros preludios, Paul Fay tocando, que él tiene la tablet puesta y no hace cambio de hoja como al principio. Cierra los dos ojos juntos un par de veces y cambia la hoja. No, yo me desesperaría con tanta cosa, pero bueno, eso es cuando uno es viejo. Pero ¿dónde estábamos con la sinagoga? La sinagoga, la iglesia, la congregación, como quieran llamarlo. Ahora, lo anterior que hemos leído, la higuera que no da fruto, es también Marco, ¿no? Que a diferencia de otro texto similar, donde es muy, muy agrio, y que después vuelven a pasar y Jesús maldice la higuera y está seca, esta no, es un texto más amigable. Viene el dueño, no encuentra la fruta, pero, y le dice al encargado, corta la higuera, ¿para qué malgastar la tierra?, dice el dueño. Y el encargado le responde, Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Como que es un texto más cercano y amigable que el otro. Ahora, ¿qué pasa? La higuera, y aquí hay que hacer un poquito un salto reinterpretativo, porque siempre se dice, bueno, la higuera es una imagen del pueblo de época. Bueno, sí, pero al leer el Evangelio nos habla a nosotros, nosotras, hoy. Entonces, está hablando de nosotros y nosotras. Es decir, bueno, menos mal que viene con una cuota de paciencia la cosa. Si nos quedásemos con el otro texto solamente, uno dice, estamos en problemas. Pero estamos leyendo Lucas, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Aparece después de ese texto, donde la comunidad de fe está como observada, la iglesia, aparece algo que ocurre adentro, que uno puede leerlo un poco en estas traducciones, o la Biblia de Jerusalén,
me animo a decir más interpretativas, o tratar de tomar la vieja Reina Valera, que bueno, a veces es un poco tosca en su literalidad, pero también interesante, es un poquito distinta la traducción. Aaron, y es conocido, está la mujer que está encorvada, hay mucho elemento ahí, el estar encorvado es que uno no está en contacto con la vida, con el mundo, sino encerrado en sí mismo, sí misma, atrapada por la situación. Es decir, el texto une el tema de la salud con el tema del espíritu de enfermedad, aparece la figura de Satanás, que es una figura. Tengamos en cuenta que después en la tradición cristiana posterior es importante tener en cuenta que especialmente en nuestra tradición el mal no tiene substancia, acontece, pero no tiene substancia para poder leerlo, pero en broma. Es decir, la substancia última solo la tiene Dios Trino, pero bueno, entre medio hay, entonces claro, uno puede leer otros textos donde... Entonces, en esta situación hay una intervención de Jesús que está en la sinagoga enseñando. O sea, Jesús rabí, Jesús maestro, Jesús que enseña, está enseñando y hace esta curación que genera un desacomodo. Bueno, estamos hablando de cosas disruptivas, se desacomoda el Señor que está encargado de que las cosas estén ordenadas. Bueno, uno también podría hacer una primera lectura y decir, bueno, a mí cuando me desacomodan las cosas que tengo en mis listas, bueno, tampoco me genera felicidad. Pero habría que preguntarse si el orden como tal, como lo tenemos, por más que nos genera tranquilidad, es realmente lo más beneficioso para la comunidad en general, para el mundo en general y para momentos de sociedades que van a cambios agigantados. Claro, eso también, no salgamos ahí a darle palo al jefe de la congregación, aquí en el texto, inmediatamente, porque también uno puede entender que los cambios generan incertidumbres, inseguridades, y mientras más rápido se mueven las cosas, más queremos aferrarnos a aquello que no cambia, aunque sea el salvavidas de plomo que nos lleve al fondo del abismo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco, es lo que está pasando en estos textos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con nuestras comunidades, nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestras sociedades, etcétera, etcétera? Bueno, acá se arma la tensión. Y dentro de todo, si uno hace una primera lectura, el jefe de la sinagoga es, en una primera lectura, magnánimo. Hay 6 días para que vengan a curarse. Justo tienen que venir a hacerlo el domingo, bueno, el Shabbat, el día de reposo, pero si lo traducimos un poco a nuestras prácticas en general, no es que tenemos un día santo que se puede hacer las cosas y las otras no, pero más o menos decir, bueno, tienen que hacerlo justo ahí. Y uno puede también entender un poco lo que está diciendo. Y encima no es que decir, bueno, hay una hora el jueves de 14 a 15 y el que no viene a esa hora se embromó, que podría haber sido un poco la piscina ahí de Bethsaida, que era el ratito que se movía el agua, y ese otro relato. No, este es un relato relacionado a la comunidad de fe y desde el punto de vista de lo cuantitativo es magnánimo. Hay 6 días para venir. No vengan a complicar la vida justo el séptimo. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en medio de esto? Que está enseñando y está la curación. Bueno, uno puede hacer las lecturas media moralistas que se quedan cortas, creo, donde tenemos un Jesús que simplemente, como un Jesús medio libertino, ¿no? Que dice, bueno, no, las tradiciones y todo, no, vamos a hacer lo que se nos da la gana y hacemos esto ahora. Lo cual lo trae con respecto a una comparación con el tema de que aún siendo sábado, al buey y al asno hay que llevarlos a tomar agua, y entonces dice, bueno, le da una especie de categoría, porque algunas traducciones dicen, y esta mujer, que el texto griego dice, Jesús dice directamente, esta hija de Abraham, que son títulos muy reservados a los señores. Hijos de Abraham, son los hijos de Abraham.
que Jesús diga esto suena en el contexto muy fuerte. Hoy no nos va a sonar fuerte, pero en el contexto suena muy fuerte. Claro, esta es hija de Abraham. O sea, la cuestión de la igualación total está puesta acá. Pero no se queda solo en eso, porque si no uno podría decir, este texto que a mí me gusta mucho, porque bueno, qué sé yo, uno es medio argento y entonces le suena el sonido, pese a que tiene solo los objetos directos, lo, y no tenemos los indirectos, el de que es tan importante, pero bueno, paciencia. Entonces acá, ante la pregunta, dice, ¿no podía ser librada de sus cadenas en día sábado? Pregunta Jesús. Si nosotros tomásemos la literalidad de la Valera, el verbito ahí en griego, cuando los manuales de predicación dicen que no hay que hablar de los verbos en otros idiomas, pero acá es importante. Hay un verbito chiquito en griego que, si tomamos la traducción de la Valera, es literal. Dice, no hace una pregunta sobre si, ¿y acaso no podría curarse también en sábado? Como eso sería extender un poquito el límite. En el texto griego, Jesús acá dice, debía ser curada en sábado. Es mucho más fuerte. Está replanteando el sentido de la mirada de la iglesia como tal. Porque finalmente el sábado acá, en este texto, juega en el sentido que es el día que nosotros todavía, no sé, por lo menos los que somos viejos todavía decimos, bueno, el día del Señor. Eso lo decimos. No sé si se dice todavía, porque, bah. Pero la idea de que, aunque para nosotros es el día de la resurrección en general, porque el sábado sigue siendo sábado y las celebraciones pasaron al día de la resurrección, con esta cuestión histórica de que las primeras comunidades celebraban sábado en la sinagoga y domingo se juntaban para la Santa Cena, entonces tenían dos. Bueno, después que los echaron de la sinagoga, claro, se quedaron solo con el domingo, pero bueno, es esto. Pero la idea del concepto de Día del Señor es algo que solo mira hacia arriba, o el Día del Señor tiene que ver con la salud y el bienestar, particularmente de, y hoy diríamos, las y los más vulnerables, en este caso, una mujer enferma, que Jesús la rejerarquiza directamente. Esta hija de Abraham, dice el texto, no dice esta mujer que también es, eso es muy interpretativo, no es el texto griego. Esta hija de Abraham. Y después dice esto otro, debía ser curada en sábado. O sea, ¿qué hace? La curación y la rejerarquización de igualación es lo disruptivo con el modelo. Seguimos en el modelo de lo disruptivo. Y le cambia la cosa, porque en realidad lo que decía el jefe de la sinagoga, desde el punto de vista de cuantitativo, en un modelo tradicional, donde lo que tiene que ver con Dios estaba para el día santo. Para nosotros nos pasa lo mismo. Nos parece que, aunque la espiritualidad es un concepto mucho más moderno que no está en estos textos, ni siquiera en Lutero, eso tiene que ver con esa cuestión de mirar para arriba, que encontramos en los textos, está como desasociado de las cuestiones, de las necesidades de la vida. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, no. El día del Señor tiene que ver con las necesidades de la gente. Cambia el modelo. Bueno, no le es simpático a nadie esto. Tampoco a la iglesia, que prefiere que estemos todos mirando para arriba, en lugar de mirar lo que pasa alrededor. Y entonces no podría ser también como que lo que está ofreciendo la tradición, porque ya no es la palabra del jefe de la sinagoga o de la iglesia, lo que fuere, que ha sido tildado de hipócrita por esta separación. Pobre, porque en realidad ofrecía 6-1, ofrecía bastante. Y es como cuando Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y dice, hasta 7. Como dice, bueno, está siendo magnánimo, y Jesús le dice, hasta 70 veces 7, por favor. Es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo del sentido de la celebración de la fe. O sea, está integrado. O sea, sin la curación de esta hija de Abraham,
el sábado no tendría, o el día del Señor, o la celebración, no tendría sentido. Por eso el texto griego, tenemos a un Jesús que dice, debía ser curada. No se puede dejar pasar, porque lo que le va a dar nuevo sentido es esto, es que lo celebrativo de la fe tiene que ver con la conexión de la vida de todos los días y despegarse, poder animarse a soltar todos los modelos acumulados que tenemos, por más que nos parezcan simpáticos, magnánimos y todo, porque el pobre jefe de la sinagoga está cobrando acá por... En realidad ha hecho un esfuerzo muy grande para no solo poner el horario de oficina pastoral de una horita a la semana, y está diciendo que lo que es celebración de la fe cristiana tiene que ver con esta conexión de las necesidades de todos y de todas en todos los días. Ahí es donde Dios actúa. Lo que el texto nos trae es que justamente el Dios revelado en Jesucristo es aquel que es encarnado, es verdadero ser humano y verdadero Dios simultáneamente. Entonces no es una mitad o otro pedazo o 6 y 1. Es esa integralidad donde debe estar integrado en la esperanza de una comunidad diferente, del anuncio de un mundo diferente. Amén. Amén. Y abrimos el espacio de oración, que hoy, bueno, es un domingo particular, porque estamos así un poco acá, un poco allá, pero lo fascinante de los medios permiten hacer esto. Así que abrimos el tiempo de oración. Y tú, Oscar, si querés. Queridos hermanas y hermanas, el Ministerio de Reconciliación y Oración tiene un listado de solicitudes por la oración por salud, por trabajo y por otras bendiciones. Por la salud de la reverenda Verónica, por Michelle Sandoval, por Pablo, hermano de Nati, por Naidú Salas, Ruth Salas, por Marcia de Maldonado por su cáncer, por el pequeño Ezequiel, por sus padres, especialmente Cristian y Katia, por Edu, porque avance su tratamiento, por Marta Diápolo, orando por Olinda, por Eduardo Panic, por el reverendo Gustavo Drió, por su esposa, sus hijas, por Marisa, por su cáncer de mama, por Hugo Orellana, por Samuel Benítez, por Elmer Fiallos, por Andrea, que solicita oración por su señora madre, por Rosita, por Bárbara, por la salud de Violeta, por Alicia, por Mari, por el pedido de por Matilde, por Marisa, por su cáncer, por la salud de Mario Rango, por la salud de Rafael Murareto, por la salud de Andrea, por su Alzheimer precoz, por el reverendo Walter Manso, por sus problemas en su vista, en sus ojos, por don Eugenio, por Bernarda Jara, por Rocío Porcel, por Gladys y Pablo, por don Alfonso, por Daniel Soto, por la salud de Sebastián, por la salud de Carlos, por la salud del reverendo Freddy Guerrero, por la familia Moreno, oración por Valentina, por la salud de Verónica Perfumo, por la oración por Nelson Gerardo, por Graciela, por Alejandro, por William, por sus quemaduras, por la salud de Silvia y de Julia, por la salud de Valentín y su familia, por la salud de Juan Ascona, por la salud de Cristina. Te pedimos, Señor, también por Martín, por oración que nos pide por Matilde, por el cáncer detectado de Ricardo Curto, por salud de Javier Galindo. También tenemos una solicitud que nos ha llegado de parte de Vivian Ricardi. Dice, quiero pedir especialmente por Argentina, por su gente, por la provincia que tiene elecciones en pocos días, por la nación que nuevamente enfrenta problemas de corrupción, Argentina, y por toda la gente, no solo por unos pocos, sino por todos y cada uno de ellos. Por trabajo,
Vamos a pedir también por Marcela, hermana de Normita, por Katy, por Oscar Daniel, por Eliana, por Milene, por Mario y Anet, por Milady, por Federico. Te pedimos también por Lucía Rejola, para que termine sus estudios y por su trabajo, por Ariel. Oraciones por otras situaciones, por el reverendo Mario Gregorio, por la familia del reverendo Rodolfo Reinisch. Consuelo pedimos para su familia, por su partida, por todos esos que sufren en Gaza, en Siria, por la situación de hambre en Gaza. Te pedimos también, Señor, por Marlene y Washington, por asuntos familiares. Consuelo por la partida de Clarita, solicita su hija María del Carmen. Sabiduría para Alfredo de España, por la familia de Amanda, por los reverendos de la Yele, de la Iglesia Metodista, por el reverendo Dalves, Hernán Dalves y su hijita Olivia, por la pastoral templaria, por el reverendo Miguel y su familia, por nuestros seres amados, por todo ese dolor que existe en el Medio Oriente, en Gaza, Cisjordania, Líbano, por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Agradecemos por la recuperación de Edu, por la hermana de Rosy, agradecer por Nano, por la señora Patricia, por la operación del túnel carpiano, por la recuperación de Gonzalo, por la salud de Olinda, por Carlos, esposo de Caro, y por Esperanza Rodríguez, nuera de Matilde. Estos son hasta el momento los pedidos de oración que tenemos y que nos hemos comprometido en este ministerio de oración y reconciliación, poder hacerlo por el día de hoy. Gracias, Oscar. Yo quiero sumar por un agradecimiento que hoy es el cumpleaños de mi novia, Tatiana. Así que bueno, agradecer que vamos a poder compartir juntitos hoy y por un año más de vida por ella. Agradecer por todas las bendiciones con las que nos regala el Señor cada día, por este nuevo día, por la familia en Cristo y por los pastores que están en la asamblea. Amén. Que el Padre les guíe y que sea lo más fructífero para la Yelu. Amén. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás, a la vida plena pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda
Señor, el amor que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su